Listo, Eric. Listo, Eric, ya podrías iniciar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos los que nos están acompañando en el día de hoy para esta importante conversación sobre tendencias y futuros de los informes de sostenibilidad, un tema creo que es muy apropiado en esta época del año, donde la mayoría de las organizaciones ya están planeando cómo van a ajustar y qué metodologías y de qué manera van a realizar los informes para el año 2023. Esta es una actividad que hacemos dentro de un convenio de colaboración que contribuye a la gestión del conocimiento que tenemos entre el Centro RS e ICE Intercolombia. Y para el día de hoy, pues tenemos unos invitados de verdad muy especiales. Entonces, para mí es un gusto presentarles a Ana María Gómez, la directora de sostenibilidad de ICE Intercolombia. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrados en sistemas de información geográfica e imágenes de satélite, medio ambiente y desarrollo. También tiene estudios en temas de diálogo social, derechos humanos, y ha cursado programas orientados a la sostenibilidad empresarial, el relacionamiento y el liderazgo inspirador. A lo largo de 25 años de experiencia profesional, ha trabajado en diversos sectores, como la academia, con la consultoría, las ONGs, en el sector empresarial, aportando a la solución de retos en torno a la sostenibilidad y a las relaciones industriales. Ana María, buenos días. Bueno, mientras realizamos el audio, también me permito presentar a Claudia Cárdenas, excelente compañera y amiga de muchos proyectos, pero es consultora especial en sostenibilidad. Claudia es economista de la Universidad Externado de Colombia, con magíster en política social de la Universidad Javeriana, diplomada en gerencia social del Instituto Interamericano de Desarrollo Social INDES, del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuenta además con un programa de entrenamiento en responsabilidad social en el Center for Corporate Citizens Carroll School of Management de Boston College en Estados Unidos. Es consultora internacional con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de sostenibilidad y responsabilidad social para organizaciones públicas y privadas, así como en la elaboración de memorias de sostenibilidad y procesos de reporte. Tiene experiencia en desarrollo de herramientas de gestión sostenible, articulación con partes interesadas, diseño de programas de capacitación y de formación de competencias. Y también le doy la bienvenida a Camilo, quien es socio y director de proyectos especiales de GUD. Camilo es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una sólida formación técnica y una pasión por la integración de soluciones innovadoras y sostenibles en el ámbito empresarial. Él es socio, fundador y director de proyectos especiales en GUD, Comunicación para el Desarrollo Sostenible, que es una firma creativa con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa, estratégica y digital. Además, pues, tiene experiencia y destreza en el diseño de productos gráficos, digitales y audiovisuales, que se combina con una visión estratégica para la comunicación corporativa. Ha colaborado con empresas líderes como Ecopetrol, CAF, Bavaria, Colombina, ISA, entre otras, aportando soluciones creativas y estratégicas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y contribuyendo a la reputación positiva de las marcas involucradas. Su compromiso con la sostenibilidad va más allá de los proyectos profesionales, ya que cree firmemente en la capacidad de la ingeniería y la comunicación para generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, quiero darles la bienvenida y agradecerles a más de 60 participantes que tenemos en este momento conectados en este conversatorio. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Hola, ¿ahora me oyen bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Un saludo, Eric, Claudio, Camilo, y todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Qué rico estar aquí conversando sobre un tema tan importante como el reporte de la gestión de la sostenibilidad. Así es. Muchas gracias, Ana María, por participar. Claudia, buenos días. ¿Cómo estás? Quiero saludarte y saber que el audio está bien. Hola, Eric. Buenos días. Camilo, Ana María. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por atender a esta convocatoria y un gusto
hacer parte de esta conversación. Gracias, Claudia. Gracias por aceptar esta invitación y este espacio. Camilo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ana María, Claudia, Eric. Es un gusto estar acá y gracias por la invitación a compartir un poco de estos temas que son tan interesantes. Gracias por aceptar esta conversación y bueno, quisiera un poco como proponerles que no sea solamente como una moderación magistral, sino que si alguno quiere de ustedes interrumpir y generar una pregunta o una respuesta o complementar algo, esas reglas de juego quiero que queden claras. Es importantísimo, creo que estamos, como les dije en la introducción, creo que es un timing importante para tener esta conversación sobre de dónde venimos en los temas de las memorias, en dónde estamos hoy y hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias futuras. Con base en eso, los escenarios de la sostenibilidad son centrales en este tipo de conversación. Cada año los encargados de las áreas de comunicación y de sostenibilidad en las empresas y de las organizaciones tienen el desafío de elaborar un informe cuyos resultados y cuyo proyecto genera un impacto en aquellos con quien se relaciona la organización. Creo que eso es uno de esas metas y de esos grandes desafíos que tenemos, especialmente los que nos hemos venido especializando en el tema de la generación de informes y de reportes. Siempre queremos que nuestro informe sea, ojalá, estudiado por nuestros grupos de interés, por lo menos leído, mínimamente visto, pero por lo menos que genere algún tipo de impacto. Y entendemos que las organizaciones invierten, por ponerlos en términos, recursos, en tiempo, en dinero y en esfuerzo para hacer que ese logro se vea. Los informes también se han convertido en una herramienta clave para fortalecer y de alguna manera cumplir con las expectativas de los grupos de interés. Y algo que yo siempre valoro cuando hablo con las organizaciones es que si bien los informes tienen un impacto positivo fuerte con los grupos externos, deberíamos también revisar al interior de las organizaciones, porque es una excelente metodología que permite identificar brechas y mejorar y tener un mejoramiento continuo. Entonces, siempre que hablamos de informes y de memorias de sostenibilidad, implica hacer un trabajo a conciencia para medir los impactos que genera cada organización, tanto en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y ahora de gobernanza y de gobierno corporativo. Entonces, en eso pues hemos invitado a tres personas, una representante de las empresas, otra representante de la academia y la consultoría, y otra que es de la parte creativa, de aquellos que les toca un poco ese día. Entonces comienzo un poquito como para hablar con Ana María y preguntarle en esa línea de tiempo de la historia, ¿de dónde viene ISA? ¿Qué es lo que ha venido haciendo ISA en los últimos años? ISA Intercolombia en la generación de la memoria de sostenibilidad. Ana María, buenos días. Gracias, Eric. Bueno, entonces voy a contarles un poquito quién es ISA Intercolombia. Nosotros somos una empresa de ISA que hoy hace parte del grupo Ecopetrol y estamos encargados de transporte de energía a alta tensión en Colombia. Nosotros, pues como ISA Intercolombia, fuimos creados en el 2014, luego de una reorganización de ISA, cuando ISA empezó a incursionar en otros países y en otros negocios con mayor fuerza, como vía y telecomunicaciones. Entonces nace ISA Intercolombia, dedicada exclusivamente al transporte de energía a alta tensión en Colombia. Eso pues no quiere decir que ahí empezó para nosotros la historia de reporte, sino que heredamos toda la historia que traía ISA haciendo el reporte de gestión, el reporte de sostenibilidad y el reporte financiero, en ese entonces cuando eran dos reportes. Y pues lo que quiero comentar un poco también de traer esa historia de ISA es que tenemos una gran trayectoria. Si bien Intercolombia acaba de cumplir 10 años, pues tenemos nosotros la trayectoria de ISA en los reportes, que éramos, digamos, un poco el mismo equipo de sostenibilidad, que luego se reconformó, una parte quedó en ISA, otra quedó aquí en Intercolombia, pero tenemos toda esa trayectoria y madurez, no solamente en los reportes, sino en la gestión sostenible.
Eso hace que tuviéramos capacidades empresariales pues, para poder generar mayor impacto a la sociedad. Y bueno, entonces en ese mismo marco, pues el proceso de reporte se conecta también con esa evolución. Primero, pues tenemos la convicción de que el seguimiento, la medición, el reporte, la comunicación con transparencia y la rendición de cuentas, así como la apertura a todos los grupos de interés, son vehículos súper importantes y fundamentales para la construcción de confianza. Y la construcción de confianza con los grupos de interés es esa meta que nosotros queremos trabajar y ese norte hacia donde queremos llevar toda nuestra gestión sostenible. Y en ese mismo sentido, como les digo, los reportes aportan a esa conversación y a ese diálogo con los grupos de interés. En todo este camino, pues hemos avanzado, hemos cerrado brechas, hemos aprendido, incluso hemos inspirado a otros que se han referenciado en nuestra forma de reportar y hemos conectado también todo este reporte con la gestión de la reputación, que es uno de los intangibles más relevantes para la compañía. Como les contaba, en el 2014 todavía no integrábamos el informe financiero con el no financiero, hacíamos 2 informes, que eso hacía que el trabajo fuera largo, tedioso para los equipos, incluso ahí lo que mencionabas, Eric, que ojalá todos los grupos de interés lo lean, pues imagínate con 2 informes, todavía el reto era más grande. El desafío se mantiene en seguir siendo concretos, inspiradores, que conecte a los grupos de interés que además son muy diversos. Estamos desde miembros de junta, trabajadores, hasta comunidades, estados locales, estados nacionales, en fin, los proveedores, en fin. Entonces tiene que ser un informe que llegue, un reporte que llegue a esas distintas capacidades de entendimiento y de abordaje de los temas que a veces son tan técnicos. Entonces, el reto sigue. Hoy el informe ya está integrado, ya hablamos del informe integrado de gestión, que recoge tanto los aspectos financieros como los de sostenibilidad y conecta con algo que voy a dejar ahí para abordarlo más adelante, que es la materialidad, ¿cierto? El informe está enfocado todo, el reporte está enfocado todo en la gestión de la materialidad, no solamente en cómo lo contamos, cómo abordamos otros materiales o relevantes para la empresa y los grupos de interés, sino también cómo los gestionamos, ¿sí? Siempre nos hemos guiado por los estándares GRI, pues ese es un gran referente, no solamente, digamos, por tener un marco de reporte, sino porque los estándares en sí mismos nos invitan a estar mejorando las prácticas todo el tiempo y además, pues, estar referenciados en un marco global. Entonces, podríamos decir que en todo este camino que les cuento hasta el momento, el primer aprendizaje es que el reporte sea un diferencial competitivo, en el sentido de que eso le agregue valor a la compañía y a sus grupos de interés. Hoy te podemos decir también que GRI ha mejorado mucho. En principio también fue complejo y retador entender las guías, pues, o los estándares, y pasando al uso de guías ya estándares, ¿cierto? Hoy en día es algo más amigable y que conecta más a la organización, incluyendo a todos los grupos de interés. Hoy estamos reportando de conformidad con la guía 4, incluso desde que ISA Intercolombia se creó. Y bueno, eso les cuento como esa trayectoria en lo que estamos el día de hoy. Gracias, Ana María. Me parece súper interesante la evolución que ha tenido ISA Intercolombia, viniendo de toda y recogiendo también, por supuesto, la historia de ISA en tantos años. Parte de la invitación especial que quisimos compartir es la experiencia que ustedes han venido teniendo como una empresa que ha logrado un nivel de madurez importante y relevante, y creo que eso es importante para los que nos están acompañando a entender un poco todo ese proceso. Quisiera preguntarle a Claudia, para poder ir teniendo diversas conversaciones, eso que nos comentaba Ana María con relación a esa evolución de lo que ha sido la manera de reportar, ¿no? Yo recuerdo que al principio comenzaban con los balances sociales, después el COP del Pacto Global, después los estándares de GRI, y comienza uno a tener cada vez unas tendencias más. ¿Por qué no? Dentro de toda esa experiencia, Claudia, académica que tú has tenido y experimental con las organizaciones en tu expertise, ¿por qué no nos compartes un poco cómo ha sido ese proceso de evolución de las tendencias hasta ahora? Vale, Eric, gracias. Sí, digamos que los reportes tienen una historia interesante que no nace necesariamente con la integración de la sostenibilidad. La mayoría de las organizaciones en el país y obviamente en el mundo, pues traían una dinámica histórica de hacer sus informes de gestión. Esto siempre ha existido, es una manera de rendir cuentas, es un escenario para contar un poco
cómo estábamos cumpliendo con los objetivos que nos trazábamos. Y los informes financieros pues son un ejercicio que de hecho es obligatorio en muchas latitudes, y en ese marco pues las organizaciones traen una historia de contar qué es lo que están haciendo. Cuando empieza todo este tema de la responsabilidad social 20 años atrás y demás, ya teníamos organizaciones que entregaban digamos, elaboraban su informe de gestión, pero además hacían un balance social, que es el que tú mencionabas. Entonces, era el espacio para contar esas cosas que eran un poquito extra de la gestión y que querían comunicar. Algunas no lo hacían porque tenían esta lógica como de estas cosas que son más sociales, de pronto no las tenemos que decir tan abiertamente. Entonces ahí había distintas miradas de cómo comunicar y qué comunicar. Esto empezó a evolucionar y nosotros ya en Colombia tenemos empresas, como mencionaba Ana María, ISA en su momento, el grupo Ecopetrol, que tienen más de 20 años de reportes de sostenibilidad. Y empezaron, en el caso de Ecopetrol, digamos que entre 2004 y 2009 tenía su informe de gestión y además un informe de sostenibilidad o de responsabilidad social en su momento. Y a partir de 2010 ya empiezan a aparecer estos informes de sostenibilidad. Y esto tiene toda una evolución. Entonces, los primeros informes eran informes, yo tuve el gusto de trabajar con Ecopetrol en sus primeros informes de sostenibilidad, y eran la mayoría de las organizaciones en Colombia en general, informes que respondían a metodologías propias. Cuando el GRI empezó a ser mucho más global, mucho más dinámico en proponer una forma de hacer los reportes, pues las organizaciones se adhirieron a GRI y el contenido de sus reportes era un contenido GRI, ¿no? GRI tenía una estructura muy marcada en lo económico, lo social, lo ambiental, entonces las organizaciones reportaban lo económico, lo social y lo ambiental, y en todas estas que ya llevan 20 años reportando, pues podemos ver esa evolución que nos compartía Ana María. Em, y muy interesante porque los reportes realmente para muchas organizaciones han sido la puerta de entrada de la sostenibilidad. La sostenibilidad no ha sido necesariamente en todos los casos ese convencimiento y esa comprensión muy clara de lo que significaba, sino que el reporte era una manera en la que ese es uno de los grandes valores que ha tenido la metodología GRI y de los grandes aportes que ha hecho a la gestión de sostenibilidad. Y es que a medida que la organización hacía el reporte, podía entender qué era la gestión de sostenibilidad. Entonces el reporte dejó de ser solo una herramienta para contar lo que había hecho y se volvió también una herramienta de gestión, porque a medida que se hacían las preguntas para poder responder a la metodología, pues se daba cuenta qué cosas estaba haciendo, qué cosas no estaba haciendo y qué cosas se entendían por sostenibilidad, que seguramente la organización las hacía históricamente, pero no sabía que eran parte de la gestión de sostenibilidad. Entonces, la historia lo que ha hecho un poco es traer esas propuestas metodológicas a las organizaciones y a partir de un reporte empezar a entender lo que significaba realmente la sostenibilidad y luego devolverlo a la organización para fortalecer esa gestión. Yo creo que eso es tal vez uno de los valores más relevantes de los informes, que no son esa herramienta que cierra el ciclo, sino que realmente retroalimenta el ciclo, y le ha dado a las organizaciones la oportunidad de tener esa comprensión cada vez más fuerte de cómo hacer la gestión. Tal vez el GRI, que es el que todos conocemos con más detalle, pues ha sido, por supuesto, la metodología más relevante, más institucionalizada, más global, pero también hubo otras en el camino. En su momento, Pacto Global se unió con el GRI para que las organizaciones reportaran su adhesión al pacto a partir del informe GRI. Solo hasta el año pasado, creo ya 2 años, tiene su propia plataforma de reporte.
pero el GRI también ha tenido, digamos, unas características interesantes, es que ha ido alineándose un poco a lo que va pasando en la historia de la sostenibilidad. Entonces, en términos muy concretos, yo creo que el valor ha sido justamente ser esa herramienta de entrada que le ha permitido a las organizaciones comprender mucho más su gestión y el reporte hoy por hoy es una herramienta muy interesante para comunicar, pero también para gestionar lo que está haciendo la organización. Yo creo que más adelante vemos un poquito más de esta relación de GRI con otras herramientas y que históricamente no había muchas más metodologías que compitieran con el GRI, más allá del Pacto Global o de pronto del reporte integrado de gestión, que era una metodología mucho más robusta seguramente, pero fue bastante confusa para muchas organizaciones porque implicaba también cambiar mucho el abordaje de su modelo de gestión. Entonces fue una metodología que estuvo mucho tiempo presente, pero finalmente no logró como lo que logró el GRI, que fue volverse mucho más global, mucho más adaptativo, digamos, al tipo de organización. Entonces, yo dejaría ahí para luego retomar en las tendencias que ha pasado con eso. Mientras conversabas de esto y nos compartías, recordaba también que para América Latina teníamos un referente importante que eran los indicadores de ethos, que se volvieron en una época y SECOES a través del World Business Council también establecieron metodologías de cómo las organizaciones pueden reportar y vincularse. Hay incluso organizaciones en Brasil que todavía los usan. Sí. Sí, pero al final terminaron alineándose mucho más a GRI también en ese proceso como de ir creciendo en la definición de unos contenidos o de unos indicadores, terminaron alineándose a la estructura GRI. Así es, y hago un paréntesis ahí para hacerle y rendirle un pequeño homenaje a Ernst Listeringen, que fue de las personas que puso al GRI en ese nivel global y que estuvo muchos años vinculado con Colombia y con nosotros también en los temas de desarrollo sostenible. Camilo, te doy la bienvenida. Buenos días. Quisiéramos conocer desde tu perspectiva, como la persona, digamos, que te toca materializar un poco esos retos y esas expectativas que tienen las organizaciones con relación al proceso gráfico o al proceso comunicacional, ¿no? Porque el concepto gráfico también ha venido evolucionando a los temas audiovisuales. De eso vamos a hablar ahora un poquito después. Pero desde el principio, que ya con la experiencia de más de 20, 25 años trabajando en informes de gestión, ¿cómo has visto el proceso de evolución desde la historia hasta ahora, entendiendo todo el tema de lo que antes era la comunicación análoga, empresa, etcétera? Todo eso, ¿cómo has visto ese proceso y qué te ha tocado vivir que nos puedas compartir? Gracias, Eric. En la mitad de todo esto yo creo que está la transición de impresión a digital, de soltar un formato para abordar otro y todavía estamos en eso. Yo creo que muchas empresas han dado saltos bien importantes yendo totalmente hacia el tema digital. Hay otras que todavía por ahí creo que hay algún temor de soltar. Y en esta evolución, pues, al principio teníamos informes, yo creo, un poco más, no sé si la palabra sea desordenados, pero claro, en la medida en que se abordaron las metodologías, la misma construcción del informe y su estructura fue quedando más clara para las organizaciones. Entonces, al principio los balances sociales eran realmente muy al criterio de cada organización. Había dificultades en cómo entender, organizar, cómo presentar esa información. No era tan fácil, digamos, comparar. Eso va, obviamente las metodologías han hecho que sea más fácil plantear estructuras más organizadas, más usables, digamos, para este tema. Por ahí pasamos por muchas cosas de impresión, materiales acabados, cosas que se abandonaron porque iban en contra, digamos, de
de algunos conceptos de sostenibilidad, sobre todo hacia temas ecológicos. Entonces, en un momento el boom del papel reciclado, pasamos por modas también, empaques, cosas que ya se han, digamos, descartado todo el tiempo, y en algún momento también se abordaron formatos que, si bien eran digitales, probaron no ser útiles para estos desarrollos, desarrollos nativos para dispositivos, cosas que no acababan de ser totalmente usables porque limitaban el espectro de difusión y porque su mismo desarrollo pues es complejo, porque hay algo que se sigue manteniendo y es la dificultad que tienen las empresas, o más bien el proceso de edición es un proceso doloroso y tortuoso, ¿sí? Convocar tantas manos para que escriban, tener unos deadlines muy ajustados, después darle toda una uniformidad a esto, no solamente en términos de gráficos, sino también en términos de contenido, de cómo esto debe tener un mismo lenguaje, a pesar de haber sido escrito con muchas manos, cómo cuidar las extensiones, etcétera. Es un proceso doloroso. Yo creo que todavía se sigue manteniendo, si bien cada vez más el hecho de que las empresas vengan reportando, pues crece su curva de aprendizaje y esto cada vez es más fluido, ¿no? Pues, pero sigue siendo en algunos casos un proceso, yo lo llamo doloroso, es un proceso, digamos, que implica pues muchas manos y muchas coordinaciones. Creo que, y ustedes me corregirán porque obviamente mi expertise va mucho más por el lado de ejecución y de desarrollo de piezas gráficas y de comunicación. Pero creo que durante mucho tiempo, y ahorita un poco menos, el informe es un punto de llegada de muchas cosas. Es un fin en sí mismo, y hablo sobre todo en términos de comunicación, y yo creo que hay una transición ahorita que se ha dado desde hace algunos años y que creo que es un norte claro, y es que es un punto en términos de comunicación de partida, en el que yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para reunir un montón de información que, como decía ahorita Claudia, es súper valiosa para las empresas, es súper valiosa, y uno nota cómo van desplegando todos esos conocimientos, toda esa experiencia que año a año van, no solamente en el desarrollo del informe, sino en su experiencia misma de desplegar todos sus esfuerzos y estrategias de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo eso se traduce en una información muy valiosa que las empresas están ahorita yendo hacia coger eso y que sea un insumo muy potente para generar piezas que enganchen, porque como decía Ana María, los públicos son muy diversos, los lenguajes son diversos, hay unos retos muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que en la mitad está todo esa renovación, toda esa revolución pues del tema de comunicación, en el que vamos evidentemente hacia lo digital, pero no lo digital per se, sino por su facilidad y por sobre todo, lo pongo yo, usabilidad, que cada persona reciba lo que necesita en el momento que necesita, ¿no? Entonces, pasamos, yo creo que el estándar hace unos años era tener un informe impreso, ahorita el estándar es tener un PDF optimizado, más allá de que hay empresas que lo han llevado y lo siguen llevando más allá, pues básicamente con webs potentes, donde la información es muy accesible, usable, fácil de encontrar. Y ahí estamos. Los tiempos de edición cada vez son más cortos, pero la curva de aprendizaje ha hecho que se puedan también optimizar. Entonces, en eso estamos, ¿no? Gracias, Camilo. Me parece sumamente interesante. Te voy a interrumpir ahí porque pusiste unos temas, sobre todo en esta época, cuando mencionas que los tiempos cada vez se han acortado y cada vez esta clase de organizaciones, consultores, diseñadores, etcétera, cada vez las organizaciones, y para las mismas personas en las organizaciones, cada vez es mayor la demanda de información y cada vez menos tiempo tenemos para organizar. Y en eso quisiera otra vez preguntarle a Ana María, precisamente hoy en que está ISA Intercolombia, ¿cuáles son
cuáles son esos retos, cuáles son esos anhelos o esas expectativas que como organización tiene hoy ISA Intercolombia en sus futuros y en su presente, en los informes de ahora y de futuro. Gracias, Eric. Bueno, entonces voy retomando algunas de las cositas que les conté en esa historia que hemos recorrido, pero voy a partir primero contándoles que hoy, durante el 2022 y el 2023, logramos parametrizar una plataforma para gestionar la información, y eso ha sido el gran cambio. Digamos que es todo un hito y un salto cuántico, podríamos decir, porque antes recabábamos la información y la recopilábamos en Excel, que se volvía bastante engorroso, a veces cruzar datos, sumas que no cuadraban, en fin, una cantidad de retos por resolver en esa gestión de la información. Hoy en día tenemos una plataforma en la que las áreas reportan la información que cada área debe reportar, y ya desde sostenibilidad integramos y analizamos esa información para sumarla al reporte. Eso es como les digo, un salto cuántico en todo el proceso de reporte de lo que estamos hoy. Tenemos en este momento 73 personas conectadas, incluyendo nosotros. Quienes no lo hayan hecho todavía, súper recomendado eso. Que tengan una plataforma única de reporte donde las áreas alimenten la información y no sea ya al momento de empezar a hacer la elaboración del informe, empezar a recopilar datos de por allá de un archivo de Word, otro que está en un Excel, otro que está en otra plataforma, en fin, y al final empezar a sumar un montón de cositas, sino que sea la misma plataforma como una herramienta que se apropie a lo largo del tiempo, digamos durante todo el año, no que se deje para reportar ya al final, sino que se apropie en el día a día y en el quehacer como una herramienta de trabajo. Entonces ese es nuestro granito y lo que queremos compartir hoy, en especial sobre esa herramienta. Pero lo segundo era lo que les contaba en esa historia y lo que hemos evolucionado, y es la materialidad, el análisis de materialidad. Hoy nosotros todo ese reporte de gestión, el reporte integrado, lo hacemos enfocado en la materialidad. Eso quiere decir que tenemos mayor capacidad de enfocar la información en torno a lo que es importante, porque a veces uno tendría a quererlo contar todo, a extenderse a todos los detalles, y hoy nos enfocamos, además una empresa, imagínense en el caso nuestro, que les contaba, somos el mayor transportador de energía en Colombia, 400 municipios en Colombia cruzamos, 800 trabajadores, en fin, uno quería hablar de todo, construimos, operamos, mantenemos líneas de transmisión. Entonces, enfocarnos en esa materialidad y en lo que es relevante para los grupos de interés, y para la empresa, nos ha permitido ser mucho más concretos y concisos, aunque todavía hay retos de seguir caminando y avanzando en esa concreción y esa priorización de qué reportar. Entonces, hace que la información también sea más pertinente y que evidencie los esfuerzos de la empresa en esa gestión de los impactos y el valor que generamos a la sociedad. Esto también nos ha permitido entonces, tanto la plataforma como enfocarnos en la materialidad, tener mayor claridad y transparencia, tanto al interior de la organización como para el grupo de interés. Podemos también evidenciar claramente cuáles son los impactos positivos y también hablar con transparencia cuando esos impactos negativos se presentan, incluso conectando con todos los desafíos de entorno que tenemos hoy todas las organizaciones. Voy a hablarles ahora un poco de ese modelo de materialidad, que nosotros lo llamamos incluso el modelo de reputación y sostenibilidad, y es una forma de gestionar la materialidad. Es un modelo ad hoc, es decir, es un modelo propio desarrollado por ISA y sus empresas. Ese modelo partió de la consulta de los grupos de interés, como les digo, para identificar dentro de nuestra estrategia empresarial qué era lo más relevante para ellos y también que fuera relevante para la compañía, es decir, nos pusimos de acuerdo en eso, y de allí se derivaron 15 asuntos materiales, 15 aspectos sobre contenidos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza que debemos gestionar. Y en ese mismo sentido, pues abordamos el reporte abarcando esos 15 asuntos materiales definidos en ese modelo. El informe hoy tiene, como les decía, es más enfocado y compacto, tiene 3 partes fundamentales. Lo primero es que tenemos unos contenidos generales donde contamos lo que somos, lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, muy importante, porque nosotros no solamente hablamos del qué, sino del cómo. Incluso estamos enfocados en este momento en una premisa de trabajo que es cuidamos lo que menos ves. Entre esos, eso es la forma en la que se hacen las cosas, y por eso contamos también esos cómo. La segunda parte ya son esos asuntos materiales, donde les contamos, como les decía, segmentados por dimensiones, la información más relevante
del quehacer empresarial y ese ciclo pues del año. Lo importante también contarles que este reporte en sí mismo hace parte de todo un ciclo de gestión con nuestros grupos de interés, donde tenemos los diálogos, tenemos la rendición de cuentas, tenemos encuentros especializados, por ejemplo, con proveedores o con Estado, o algunos encuentros puntuales con comunidades, en fin. Entonces, eso hace parte de todo un ciclo de diálogo y conversación con los grupos de interés que cierra con ese reporte integrado de gestión, y ese reporte a su vez realimenta el ciclo del año siguiente sobre, empezando por la rendición de cuentas, y luego lo que vamos avanzando en esas conversaciones, como les digo, en torno a esos asuntos materiales. Ya les conté que reportamos con el marco de los estándares GRI, y que, pero como lo decía ahorita Claudia, y yo también lo mencioné un poco, quiero hacer énfasis en esto, que los estándares nos dan más que una herramienta para decir cómo reportar, lo que nos acompaña también es en cómo hacer la gestión empresarial. Y es la estrategia de la compañía la que hace uso de esos estándares, ¿cierto? Los reportes son un medio y no un fin en sí mismo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, quienes estén aquí en este espacio conectados para referenciarse sobre cómo mejorar estos reportes. No solamente se trata de cómo reportar, sino cómo mejorar las prácticas empresariales. Otro tema muy importante que lo mencionaba Camilo, yo me reía mientras él conversaba, es porque les ponemos unos retos a los comunicadores, o sea, nosotros queremos hacer lo más espectacular y wow en términos de comunicación y que conecte a grupos de interés con unos textos larguísimos, unas cifras a veces enredadas, en fin. Hemos avanzado también en eso. Antes era un informe de corrido con hojas que el que lo leyera de principio a fin, pues mis respetos. Hoy tenemos una plataforma interactiva donde cada grupo de interés puede ubicarse en lo que es de su interés, valga la redundancia, y puede enfocar su lectura y su análisis en lo que quiera consultar en el informe, permite navegabilidad, digamos, hacer uso de los contenidos también de una forma más ágil y divertida incluso, ¿cierto? Es lo que queremos. Todavía falta mucho, sigue siendo un reto fortalecer ese despliegue, seguir despertando el interés del grupo de interés por acceder a esta información, que además es información pública, y que sigamos entonces en esos formatos de comunicación, el uso de las redes sociales, de tecnologías de información que son claves para avanzar en esa cercanía hacia los grupos de interés. Hoy en día estamos muy convocados e invitados a usar el storytelling, que también tiene muchas interpretaciones, y pues sería bueno empezar a ver cómo algunas piezas también se derivan de este informe interactivo para hacer ese storytelling y que le llegue a los distintos grupos de interés de forma más directa, y logremos que esta herramienta además pues se apropie por todos ellos. Ya para cerrar, decir que el reporte nos permite a nosotros no solamente pues esa comunicación, ese diálogo, sino que también es un camino, insisto, en la construcción de confianza y de transparencia, pero también es una herramienta muy valiosa para seguir gestionando a lo largo del año distintas cosas. O sea, esa información es tan valiosa que de allí sale todo lo que viene el año siguiente para estar en eventos, en despliegues de medios de comunicación, en fin, también se convierte en una herramienta interna para la compañía muy, muy valiosa ese reporte de gestión. Y con eso cierro en lo que estamos hoy, para que nos cuenten entonces también desde la perspectiva de comunicaciones y del estándar en sí mismo de reporte, qué es lo que nos dice hoy la tendencia. Muchas gracias, Ana María. Muy, muy interesante lo que han venido evolucionando y cómo ha sido el proceso de transformación de reporte de ISA. Frente a esos temas que nos comparten Ana María, Claudia, yo te preguntaría igual, ¿cuáles son como esos principales retos que tienen hoy las organizaciones? De cómo preguntar, y ese cómo lo pongo entre comillas porque Ana María nos hizo mucho énfasis, no solamente en el qué reportar, sino el cómo, y yo le incluiría incluso hasta el para qué reportar. Ese tema de la materialidad, ese tema de los diálogos con grupos de interés, esos temas de transparencia que sirve también como parte de ese proceso comunicacional de las organizaciones. ¿Cuáles son esos desafíos y retos que tienen hoy las empresas en estos temas? Bueno, podemos extendernos hasta las 2 de la tarde. La lista es larga, pero no, yo creo que yo dividiría un poquito este momento como en dos partes. Uno, el tema metodológico. Yo creo que es valioso ver lo que ha pasado en el escenario de los estándares, y es que, contrario a lo que pasa en muchos otros espacios, la tendencia es a una alineación absoluta.
Veníamos de una historia en la que había muchas iniciativas en que si una organización quería conectarse o tener algún indicador, un alineamiento, pues tenía que mirar un universo bastante amplio en temas económicos, en temas ambientales, en temas sociales, en temas de derechos humanos, en temas de consumo, etc. Desde la ISO 26000, de alguna manera, se empiezan a alinear todos estos estándares y a enfocar hacia una misma línea, que es lo que de alguna manera logra el GRI en su momento. Y en este momento lo que tenemos es una tendencia clara de alineamiento. Después de la COP26 se define un escenario de reporte único que se está construyendo. Todavía no existen esos indicadores definitivos, pero sí tenemos, yo acá haría una pequeña distinción. Cuando hablamos de empresas grandes, hablamos de empresas que, como decía Ana María, claramente el GRI es una orientación, pero tienen además una participación importante en otros espacios y por lo tanto incorporan en sus reportes indicadores SASB, que son indicadores que están muy centrados en los negocios y es información casi que específica para los inversionistas. Son muy pocos indicadores por industria, pero son muy pertinentes y muy rigurosos, por lo menos para las grandes empresas. Está absolutamente claro y evidente TCFD también, que llegó para quedarse en las organizaciones, absolutamente centrado en los temas de cambio climático, con unos indicadores muy precisos. La iniciativa del Foro Económico Mundial, que la propuso, digamos, está incorporado el GRI allí, pero está Deloitte, está Ernst & Young, están las grandes consultoras, construyeron estos indicadores. Entonces, digamos que hay, además, el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si uno mira el panorama hoy en día, para las grandes empresas, este es el marco de actuación. GRI es una metodología, como yo decía antes, que es muy, muy pertinente, y ahí me voy a las empresas medianas, a las empresas pequeñas que tal vez dicen, bueno, pero entonces todo esto es para las grandes y para las que cotizan en bolsa, etcétera. Pero el estándar GRI es una metodología absolutamente pertinente para una empresa pequeña y le permite hacer un reporte de calidad, le permite orientar su gestión, como mencionaba Ana María también, identificar unos contenidos a reportar. Entonces sigue siendo la metodología líder para acercarse al reporte de sostenibilidad. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos empresas que llevan 20 años reportando GRI, pues superan la metodología GRI. Es una metodología que abre un camino, pero yo no puedo durar 20 años siguiendo la misma estructura porque una empresa mucho más madura pues tiene más cosas que contar o lo que nos compartía también Ana María sobre la materialidad, desborda muchas veces una metodología genérica y transversal y por eso se hace útil utilizar unos indicadores SASB y la tendencia, digamos, que vale la pena mencionarla de una vez, cambio climático sí o sí, es un elemento que va a tener que reportarse en todas las empresas y TCFD está abriendo ese camino en particular. Entonces, una empresa pequeña que está hoy acercándose al proceso de reporte, GRI sigue siendo la herramienta clave, GRI sigue siendo la propuesta y tienen también una mirada muy, muy clara frente a cómo gestionar los objetivos de desarrollo sostenible. La tendencia en el reporte también, digamos, ya estamos saliendo un poquito como les digo yo a los estudiantes, del tiro al blanco de yo a qué ODS le pego, a hambre cero porque yo hago galletas. Entonces, ya estamos en otro nivel, estamos entendiendo mucho más las metas, estamos viendo organizaciones que dicen, no, claramente yo no puedo, yo no le aporto a 17 objetivos, le aporto a 3, a 4, porque estas son las metas y un desarrollo mucho más maduro. Pero en términos específicos de estándares, esos son los que están en este momento en el escenario. ¿Sí? Sigue siendo el GRI, sigue siendo TCFD, sigue siendo SASB, siguen siendo ODS. Para las empresas que son firmantes del Pacto Mundial es un requisito la plataforma del Pacto Global.
Pero en general, ¿qué es importante? Que son todas metodologías alineadas, que son estándares alineados, que no son un esfuerzo adicional, que realmente el GRI es el que propone un poco más una metodología, SASB son unos estándares, ¿no? Nosotros venimos de un GRI, yo no sé quiénes aquí son históricos en esto, pero los módulos de GRI venían 2 libros de 400 páginas cada uno. La versión G1, G2, G4. Ahora los estándares son cosas muy versátiles que se comprenden mucho mejor para una empresa que está empezando. GRI es la herramienta para una empresa que va creciendo, va identificando si SASB tiene una herramienta interesante para comunicar algún lenguaje en particular, algún indicador en particular. Entonces, no son más de estas metodologías y todas están alineadas, todas van hacia el mismo lado. ¿Qué es importante en términos de contenido? Yo creo que lo que han mencionado Camilo y Ana María es muy valioso. Y es que venimos de informes que querían contarlo todo. Venimos de informes de 200, de 300 páginas que, como tú decías al principio, Eric, pues realmente ni se podían hojear porque eran directorios telefónicos. Pero entonces venimos de un proceso de muchísima información, de querer contarlo todo, a empezar a entender que hay una información que es más relevante. Y es ese ejercicio de materialidad que nos compartía Ana María. Y es entender qué es lo que yo debo comunicar. Yo no tengo necesariamente que comunicarlo todo. ¿Qué le pasa a las organizaciones que ya llevan no solo 20 años, llevan 5 o 7 años reportando, que empiezan a sentir que repiten? Y entonces dicen, pero ¿y yo qué hago? Si hoy estoy diciendo lo mismo, entonces simplemente actualizo las cifras. Ahí es cuando uno revisa, ok, ¿estamos usando el reporte como una herramienta de gestión o cómo lo estamos usando y cómo la materialidad nos permite realmente fortalecer el contenido? Realmente construir un contenido nuevo, un contenido adicional, un contenido de valor para la organización. Entonces, ahí es cuando la organización y su gestión desbordan la metodología. Muchas veces a lo que nos enfrentamos nosotros como consultores y demás es al miedo que tienen las organizaciones de decir, no, pero es que eso no me lo pregunta el GRI, entonces yo eso mejor no lo digo. Entonces, siempre la propuesta es, la organización, la metodología se adapta a la organización, no la organización a la metodología. Entonces, yo la metodología la uso como referente. Y de ahí en adelante yo puedo comunicar lo que considere y ahí es donde toman relevancia los diálogos con los grupos de interés, las propuestas, digamos, de definir cosas realmente o contenidos relevantes para la organización. Entonces, es muy importante que la organización entienda que la metodología es una herramienta, pero no está obligado a hacer exactamente lo que dice el GRI. El GRI, de hecho, ha pasado por un escenario también de madurez. Los que son más viejos en esto también saben que había nivel A, nivel B, nivel C, para poder certificar ciertos alineamientos metodológicos, pero hoy por hoy realmente es una propuesta muy libre. Cada organización elige los indicadores con los que cree que puede, digamos, comprometerse y demás. Y la tendencia específicamente va por ahí. O sea, estamos muy cerca de, el GRI ha participado en todas estas nuevas iniciativas, estamos muy cerca de una propuesta de indicadores mucho más concreta, mucho más corta, que le va a implicar mayor rigurosidad a las organizaciones y ahí es muy relevante el sistema que mencionaba Ana María. Puede que haya organizaciones que no pueden invertir en un sistema, pero sí es muy importante que tengan calidad de la data. Si la data no es clara, la organización va a sufrir mucho en la elaboración de un proceso de reporte y de alineación a un estándar, porque la tendencia es a información muy concreta, pero muy robusta, muy certificable, información que no simplemente yo cuento las cosas de manera muy cualitativa, sino con rigor cualitativo y rigor cuantitativo. Con una mirada muy centrada en ODS y con una mirada muy centrada en cambio climático. Entonces, sí o sí, hacia allá va el contenido, la calidad de la información y con una precisión de lo material. Es de dejar un poquito ese susto de decir, bueno, pero es que si yo no comunico lo de salud, los indicadores de salud y seguridad, pues ya tengo menos indicadores de la metodología.
Eso no quiere decir que salud y seguridad no sea relevante, quiere decir que hay otros temas que necesito comunicar mejor porque son más relevantes para distintos grupos de interés. Entonces, es un poco lo que está pasando hoy, hacia dónde vamos. Esas metodologías, esos elementos son los que están hoy guiando la tendencia de información, hacia dónde vamos y en qué deberían concentrarse las organizaciones. Cierro con un tema muy importante y es la palabra impacto. Impacto es el nuevo lenguaje de la sostenibilidad. Una organización que no está siendo clara, que no está avanzando en una definición clara de los impactos, se está quedando un poquito atrás del estándar y de las propuestas metodológicas. Todas las propuestas, y de hecho el estándar GRI y en el ajuste que hizo GRI en sus contenidos generales, está absolutamente centrado en comunicar la gestión de los impactos. Entonces, más allá de pensar en alcanzar muchos estándares, muchas metodologías, el diálogo con el grupo de interés, la gestión y la identificación de los impactos es la tendencia, digamos, más relevante para poder comunicar esa gestión en el futuro. Yo dejaría ahí. Claudia, muchas gracias. De verdad, muy interesante hacia dónde estamos yendo, qué nuevas metodologías, pero más allá de las nuevas metodologías es para qué lo estamos haciendo y cuáles son esos temas de fondo que son las últimas tendencias. Sobre todo ahorita vamos a hablar un poquito de tendencias, el tema de cambio climático, el tema de derechos humanos en esta parte de regiones de América Latina, etcétera, y cómo también cada región va priorizando frente a sus ODS, esas metas que tenemos como compromiso. Camilo, todo esto que nos ha hablado Ana María y nos ha hablado Claudia, ¿cómo digerirlo? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo se puede hacer esto que genere un impacto comunicacional, así para utilizar la palabra que nos dio, ese tip que nos dio Claudia, de si las organizaciones tienen que comunicar adecuadamente sus impactos, y eso es el fondo un poco de la sostenibilidad o de la comunicación de la sostenibilidad? ¿Cómo podemos hacer eso digerible? ¿Cómo podemos hacer que esa información, que a veces se vuelve técnica, densa, compleja, pueda llegar cada vez más a los grupos de interés? Ese es un reto grandísimo. Es una conjunción de acciones para que, por lo menos en términos estructurales, la cosa sea más amable. En eso tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en propuestas justamente con Intercolombia, en lograr un informe que tiene una cantidad de contenido muy rica, muy grande, pero que se logra presentar mucho más accesible, ¿sí? Usable. Yo creo que hay un término para no confundir con accesibilidad para personas con, por ejemplo, baja visión. Usable. Yo tengo un contenido amable, tengo un primer overview y sé de qué me van a hablar, entiendo la estructura y puedo llegar rápido a donde quiero llegar. Lo hago navegable y tengo niveles de navegación. O sea, en un primer nivel tengo un overview, entiendo para dónde va todo el tema, pero en unos segundos niveles yo puedo ir ahondando y voy recibiendo información. Creo que cada vez hay más conciencia de que no todo debe quedar en el informe, como decía ahorita Claudia, no tengo que decir absolutamente todo, y sobre todo no tengo que decirlo de la misma manera. Mis mensajes centrales, mis enganches, las síntesis de cada uno de mis temas principales en el reporte, pues yo las destaco, las escribo, pongo ideas para que las personas se hagan cuenta de hacia dónde va esto. Pero ya información, llamémoslo densa, dura, técnica, no necesariamente tiene que quedar en una misma pieza. Entonces, por ejemplo, con esta tuvimos la oportunidad de hacer un repositorio de documentación que hace parte del informe, pero que no hace parte en sí de la pieza, sino que las personas que quieran ahondar y llegar hasta allá, pues pueden ir fácilmente ahondando en esa información.
hemos también tenido unas experiencias, nosotros mismos hemos tenido un aprendizaje desde especialmente en los 3 años para acá en todos los temas de accesibilidad. Esto básicamente enfocado, por ejemplo, en personas de baja visión que necesitan ayudas auditivas para tener acceso a los contenidos. Eso es un reto interesante porque plantea también la necesidad de, no digamos reescribir, pero sí replantear, por ejemplo, los esfuerzos gráficos. Entonces, ha sido bien interesante aprender del tema. Yo creo que ahorita lo que manda es que dejemos que la información sea la que mande, los contenidos sea la que mande y adaptemos los formatos a esos contenidos. Y yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de Apple. Ha sido súper interesante todo esto de Madre Naturaleza, que es el informe que recién salió. Madre Naturaleza es una pieza pequeña del informe ESG, pero el informe ESG además tiene otros informes, ellos tienen un énfasis también en ambiente y un énfasis en cadena de suministro. Para cada uno de esos temas hay una pieza. Y básicamente, si les cuento las tres, el informe central de ESG, la pieza de ambiente, que son 2, junto con el video de Madre Naturaleza, y el de cadena, pues tenemos PDFs optimizados por navegación y un video de YouTube. La información fluye, ¿sí? No, ellos no hacen lo que hace unos años le decíamos una multimedia, entonces es un documento que tiene animación, que se mueve, que hace un montón de cosas. No, la información es sencilla y sobre todo la redacción y el lenguaje. Yo creo que ahí es el siguiente peldaño y es en la escalera, digamos, hacia un mejor informe, una oportunidad es subir la edición, no solamente en términos de unificar, de contar, sino de, como decía ahorita Ana María, implementar, por ejemplo, narrativas de storytelling para generar piezas para cada uno de los grupos. Eso es una oportunidad muy interesante. Como decía, yo creo que ahorita el tema del informe, el informe en un sentido es un punto de partida, ya no es un punto de llegada, ya no es una pieza en sí. Obviamente tiene unos públicos muy claros a los que esa pieza es importante, pero es muy difícil pretender que el informe sirve completamente para todos los públicos y para todos los ambientes. Entonces yo creo que asumirlo, como dice Ana María, de esa manera, generando nuevas narrativas, pues es sin duda un tema. Sin contar los retos, y de pronto más adelante hablamos, o los retos, más que los retos, las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para el desarrollo de todo este esfuerzo. Yo creo que y hablemos de inteligencia artificial, eso no, obviamente no va a reemplazar, pero sí va a ayudar muchísimo a desarrollar lo que nosotros a veces en house llamamos carpintería o ejecución. Por ahí vamos a tener muchas oportunidades de ejecución. Hasta ahí la respuesta. Gracias, Camilo. Quiero invitar a los participantes que nos están acompañando hoy a que puedan realizar preguntas a este grupo de expertos a través del chat, para invitarlos a que esto sea un proceso más inclusivo y que podamos también un poco responder algunos de los interrogantes que el público asistente tenga. Yo tengo aquí ya unos temas entendiendo un poco las propuestas y los planteamientos que ustedes han tenido este tema. Hemos venido hablando hace muchos años, ya los últimos 4 o 5 años, es si la gestión de sostenibilidad se enfoca solamente en el concepto del reporte y la organización trabaja para un concepto de reporte, o la flexibilidad de poder salirse un poco de esas metodologías, como nos decía Claudia, y que la organización, en el caso, por ejemplo, de ICE Intercolombia, que ha logrado un nivel alto de madurez de desarrollo en la forma de cómo se comunica, se percibe también con cierta flexibilidad y autonomía de comunicar de manera más auténtica, de pronto de manera más
personal en su gestión de sostenibilidad. Y me refiero en eso, retomando lo que tú decías, Camilo, de que hoy hay tendencias de accesibilidad, entendiendo que hay personas con unas particularidades a los cuales de pronto se les puede llegar por problemas de discapacidad auditiva o visual, etcétera, pero que también hay grupos de interés que tienen unas características particulares. No es lo mismo comunicarle a los accionistas, a los inversionistas, que a las comunidades, por ejemplo. Y cada uno tiene expectativas diferentes. ¿Qué tanta flexibilidad se puede tener a nivel de cumplir con los compromisos, con ese cheque, dice uno, que puede dar un estándar gris, etcétera? Pero ¿qué tanta flexibilidad? Esta pregunta es para Claudia. ¿Qué tanta flexibilidad ya hoy las organizaciones pueden tomarse? ¿Qué tanta libertad puede un poquito las organizaciones ser un poco más creativas y con un poco de flexibilidad frente a las metodologías? Yo creo que todas. Yo creo que voy a retomar una cosa que nos planteabas tú hace un momento, y es, no hay que perder el foco cuando uno habla de los reportes, y es ¿para qué es un reporte? Muchas veces nos enfrascamos en esto es GRIES, TCFDs y todo lo que implica esa carrera que está empezando. Incluso un mes, 2 meses atrás ya hay empresas que arrancaron su proceso de reporte, otras que lo inician en enero, etcétera. Y creo que no hay que perder de vista por qué y para qué es un reporte. En rigor, en un escenario de integración de cualquier tema en una organización, la comunicación es una herramienta clave que permite la retroalimentación de todo un proceso. Y el reporte está en ese escenario de comunicación. Y es no es una herramienta para decir, para contar lo que yo quiera contar. El rigor del reporte está en que yo estoy rindiendo cuentas. Y yo creo que eso es una cosa que nosotros no podemos perder de vista. Esto no es una pieza para yo decir lo que quiera, sino que tenemos unos grupos de interés. Por eso decía hace un momento, muy importante no perder de vista la gestión de los impactos, unos grupos de interés y un entorno al cual nosotros estamos impactando positiva y negativamente, y el reporte es la herramienta para comunicar y para rendir cuentas de esos impactos que nosotros estamos generando. Los impactos positivos es toda nuestra propuesta de generación de valor, pero en los impactos negativos también nosotros tenemos que dar respuesta a los grupos de interés, y en ese sentido es un documento que es muy serio, es un documento de gestión, es un documento estratégico. Entonces es un documento que yo tengo que pensar muy bien cómo lo voy a estructurar para responder a esas expectativas, a esas necesidades y a eso en lo que yo estoy impactando. Entonces, no perder de vista para qué es el reporte y para quién es el reporte. Por eso todo lo que decía Camilo es tan relevante. Hay muchos públicos acá, hay muchas maneras de comunicar, y lo que le tiene que interesar a la organización es que haya fluidez de esa información, de qué es lo que hace, por qué lo hace, con qué está comprometido y cómo está respondiendo frente a los distintos impactos que está generando. Y en el punto en el que esté una organización que esté hoy empezando a hacer su reporte, ¿de qué se puede pegar? De una metodología que le ayude a entender qué se entiende por una gestión de sostenibilidad y cómo se presenta. Y una empresa tan madura como es ISA Intercolombia, ¿cuáles son todas esas herramientas para comunicar mejor? Obviamente un alcance mucho mayor que tiene por su tamaño. Entonces yo creo que la libertad es completa. Hay organizaciones que, bueno, porque cotizan en bolsa tienen que generar algún tipo de información, pero en ningún estándar hay un requerimiento en el cómo estructurar la información. Ningún estándar, o sea, perdón, ninguna ente regulador obliga a una organización a comunicar a partir de un estándar en particular. Eso es muy importante que las empresas lo tengan en cuenta, ¿sí? A veces es que es obligatorio, no, en los escenarios y en las latitudes donde ya es obligatorio el informe, no es obligatoria ninguna metodología, ningún estándar. Lo que es obligatorio es comunicar, y la tendencia es a que sea obligatorio comunicar.
pero no nos obligan a ninguna metodología. Hay libertad total de usar la metodología, de combinar metodologías, de combinar indicadores, de usar indicadores propios, que es el caso de ISA Intercolombia, que en su informe tiene muchos más indicadores propios que indicadores de los demás estándares, porque es su propia gestión la que aprendieron de alguna manera a comunicar. Entonces, eso es muy relevante hoy por hoy, sentir esa libertad, esa tranquilidad, retomando lo que decía Camilo, que muchas veces decimos eso no se puede hacer porque el estándar dice, ningún estándar dice cómo comunicar. Dice que hay que comunicar, pero no dice usted tiene que hacerlo de esta manera. Entonces, ahí hay que tener toda la libertad de parecerse a la organización. Muchas se sienten acartonadas por comunicar de una manera porque el estándar dice, no, el estándar nunca dice eso. Lo que sí se está volviendo obligatorio de nuevo es comunicar el cómo lo define la organización, el cómo lo estructura la organización y que nunca pierda de vista que es para ser absolutamente, para cumplir los principios, ser claro, ser transparente, rendir cuentas, son los principios que están detrás de la gestión de sostenibilidad y por lo tanto del reporte como herramienta. Hacia ellos es que nos debemos y hacia reportar y a rendir cuentas de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo como organización. Claudia, una pregunta que nos envía Ana Milena Rodríguez, ya que estás hablando un poco de estos temas de la rigurosidad, y es, ¿qué papel juega el tema de doble materialidad para el futuro de los informes? Yo diría que toda, porque también es la tendencia, ¿no? La doble materialidad lleva poco tiempo, digamos, de que la estemos escuchando, pero yo diría que es casi el origen del reporte integrado y de la metodología de reporte integrado que mencioné al principio de la sesión. ¿Qué es lo que pasa? Que la doble materialidad es un ejercicio donde se combina la gestión financiera realmente de la organización, su gestión de sostenibilidad y demás, pero también es importante no correr, ¿no? Hay muchas organizaciones hoy en día que no han hecho un primer ejercicio de materialidad y dicen, arranquemos de una vez por la doble materialidad. No, la doble materialidad es un ejercicio que requiere madurez y que requiere una madurez y una comprensión interna en la organización de cómo se comunican los impactos financieros y cómo se comunica el valor financiero que genera también la sostenibilidad. Y eso requiere una conversación madura al interior de la organización. Si yo estoy empezando en el proceso de sostenibilidad, yo tengo que hacer primero un ejercicio de materialidad. No puedo hacer una doble materialidad porque la materialidad, si digamos que la primera materialidad es un ejercicio que requiere conocer la estrategia de la organización, conectarla con los grupos de interés, conectarla con el entorno y luego sí conectar con estos elementos que acabo de mencionar desde la dinámica financiera. Entonces, sí o sí, también es una tendencia, pero vamos más despacio, porque es un ejercicio que requiere esa madurez. Entonces, una empresa que ya, en Colombia ya tenemos una lista de algunas que han incursionado y por supuesto son empresas un poco más maduras en el diálogo. Es muy importante eso. No quiere decir que hay unas que son mejores empresas que otras. No, pueden ser, cualquiera puede hacerlo, pero se requiere una madurez interna. Se requiere tal vez un poquito de historia de haber entendido, Ana María me corrige, pero todos los ejercicios de materialidad que han hecho organizaciones como ISA Intercolombia han sido un proceso de aprendizaje continuo. La materialidad que tienen hoy es una materialidad producto de la madurez, producto de muchos ejercicios de esto tal vez no nos lee muy bien, esto tal vez no es más bien la combinación de esto con esto, pero eso son un montón de discusiones atrás de alto nivel también en la organización, de mucho compromiso, que los tienen hoy en la materialidad que tienen, ¿no? Que seguramente ya es una empresa preparada para empezar a dar una discusión de la segunda materialidad. Entonces yo creo que eso es una excelente pregunta porque también es una solicitud muy frecuente. ¿Queremos hacer de una vez doble materialidad, reporte, diálogo? No, yo diría el mensaje es tener calma y entender que la doble materialidad sí o sí es un proceso de madurez hacia donde vamos porque es el nuevo lenguaje, conectar los impactos.
pero sí requiere haber recorrido un poquito el camino y comprender muy bien, primero la gestión de impactos al interior de la organización para luego conectarla con los temas financieros. Muchas gracias, Claudia. Una asistente también, Jenny Silva, quiere preguntarle a Ana María Gómez ¿qué plataforma tecnológica utilizan para recopilar la información de las áreas para la conformación del informe de sostenibilidad? Y yo la complementaría, Ana María, y es, ya una vez teniendo toda esa información, ¿cómo le sirve a ICE Intercolombia para el diseño de toda su estrategia empresarial? Gracias, Eric. Bueno, lo primero es contarles que la plataforma se llama Mero, ¿sí? Ahí nos ponemos a disposición si alguien quiere referenciarse, con mucho gusto. La plataforma incluso la utilizamos en el grupo Ecopetrol, que también ayuda a su vez a que un grupo empresarial tan grande pues tenga un canal único de ingreso de información. Bueno, Eric, perdón, me repite la pregunta. Perdón, me concentré en lo de la plataforma. Te preguntaba, era que una vez teniendo toda la información actualizada en la plataforma de Mero, esa información que se va recopilando, ¿cómo impacta en la estrategia general que tiene ICE Intercolombia? Ok, gracias, Eric. Pues bueno, precisamente, pues de eso se trata, es decir, no se trata de reportar por reportar, sino que toda esta información sirva para la toma de decisiones. Es decir, que sea información útil y viva, que pues los tomadores de decisión de las distintas áreas podamos volver con frecuencia al informe o al reporte para analizar datos, información que allí se presenta y nos sirva de todo esto como insumo para la toma de decisiones que nos lleven avanzando a la estrategia 2030. Pues en nuestro caso es una estrategia declarada en 2030, que incluso la estrategia pues es valor sostenible. Entonces en ese sentido en que esos avances que se comunican mediante el reporte nos muestran hacia dónde va la senda de progreso o qué brechas hay, podemos entonces los tomadores de decisión orientar el camino de las distintas áreas y procesos a lograr esas metas. Es bien importante también que no solamente nos enfoquemos a comunicar los logros, sino que esto también nos sirva para contar con tranquilidad y transparencia las dificultades, los retos, los impactos negativos que tuvimos y la forma en la que los abordamos o los estamos abordando. Creo que también en ese sentido nos ayuda a que toda esta información cualitativa y cuantitativa genere valor para analizar tendencias, para gestionar riesgos y oportunidades de desarrollo. Y en ese sentido, pues lograr las metas establecidas en la estrategia de cada empresa o cada institución. Gracias, Ana María. Claudia, hay alguien que nos pregunta, y este es uno de los retos en algún momento, es si las organizaciones sociales, las CESALes, por ejemplo, deberían implementar, si es recomendable implementar GRI, GRI o alguna otra metodología. Yo soy una absoluta convencida de que GRI es una muy buena herramienta para cualquier organización. Y me parece excelente que las grandes empresas la superen y ya necesiten otras cosas. Pero siempre será una buena herramienta de entrada porque independientemente de que sean organizaciones sociales, de su objeto de negocio en general, es una metodología que mira la forma de gestionar lo que la organización gestiona. No importa que sea social, no importa que sea productiva, etcétera, le permite a la organización mirarse. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Mi gobierno corporativo, mi manera de hacer las cosas, mi manera de establecer diálogos y relacionamiento con mis grupos de interés, cuál es el valor que yo genero, dónde tengo impactos sociales en términos de derechos humanos, en términos de consumidores o de usuarios o de beneficiarios en el caso de una organización social. Qué es lo que yo estoy identificando en términos ambientales. Entonces me permite hacerme una mirada sí o sí, independientemente del escenario en el que yo esté. Los estándares hacen preguntas. Al final son preguntas para uno poder entender de qué está hablando. Hace preguntas sobre los temas laborales, sobre los temas de gobierno corporativo, como decía hace un momento. Entonces, realmente no hay otras metodologías. Siempre las organizaciones dicen, bueno, pero si no es GRI, entonces ¿cuál? No hay más. No hay más metodologías. Uno puede simplemente comunicar de manera, como los llamamos nosotros, con una metodología propia, lo que quiera comunicar,
y lo puede hacer, pero metodología como metodología no hay otras. Las que yo mencioné que están, por ejemplo, en tendencia, o los estándares más bien, no proponen una forma de hacer las cosas. Lo que nos sugieren son una información a reportar, pero no nos dan una gran orientación de poder entender, por ejemplo, este concepto de materialidad, lo que mencionaba Ana María del proceso de toma de decisión, etcétera. El GRI es la única metodología que es transversal para poder hacer ese abordaje. Gracias, gracias, Claudia. Quiero darle las gracias a Ana María Gómez. Ella desde el principio nos había pedido el favor de que ibas a tomar un tiempito antes de terminar la hora porque tenía ya un compromiso previo y tiene que retirarse, y agradecerte, Ana María, que nos hayas acompañado y conocer desde las perspectivas de ISA el gran trabajo que han venido desarrollando en todos estos años en los temas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Eric, a Claudia y a Camilo. Me encantó compartir con ustedes en este panel, porque además de compartir lo que nosotros vivimos, aquí recibí muchos insumos e información de parte de Claudia y Camilo para ver hacia dónde podemos seguir evolucionando estos informes. Un abrazo muy grande a todos. Gracias a las personas que se han conectado. Seguramente que harán preguntas sin responder, pero estamos dispuestos a contestarlas escrito, y como les digo, estamos a disposición para cualquier referenciamiento que quieran hacer con relación a nuestro informe y reporte integrado de gestión. Un abrazo para todos y feliz Navidad y feliz año. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, Ana María. Gracias por este espacio y por la generosidad. Quisiéramos seguir, ya nos quedan unos 10, 15 minutos y hay unas preguntas que me parecen valiosas tenerlas y considerar. Camilo Andrés Orjuela, Claudia, pregunta que si en consideración a las iniciativas de los reportes integrados y que bajo esa perspectiva organismos como la IFRS Foundation a través de la ISSB ha emitido estándares de sostenibilidad NIF, S1, NIF, S2, y cómo integrar esos requerimientos de dichos estándares con el GRI, con el reporte GRI, con estándares como esquema de reporte GRI. El GRI hace parte integral de estas iniciativas, eso es importante. O sea, yo creo que una de las cosas que ha pasado con el GRI es que siempre está muy alineado, no solo en mantener sus estándares y mantener actualizada la propuesta original, que es esta metodología para acercarse al tema de reporte, sino que siempre ha estado muy vinculado a las nuevas iniciativas que quieren profundizar, profesionalizar, darle mayor rigurosidad al tema de reporte. Entonces, el GRI está presente en estas iniciativas y lo que viene en términos de la tendencia es que estas normas finalmente sean las que rigen de alguna manera los indicadores y los contenidos a reportar. Como les decía hace un momento, que es importante que las organizaciones tengan en cuenta. Esto que está saliendo en este momento, porque es casi que recién salido del horno y también para fase de revisión y demás, de alguna manera lo que está proponiendo son contenidos e información de mayor rigurosidad. ¿Por qué? Y Camilo lo mencionaba en su presentación, mucho de lo ESG, que ahora es como el término también para hablar de sostenibilidad, está directamente relacionado con la inversión y con los fondos de inversión. ¿Por qué empezamos a hablar de ESG? Porque es el lenguaje que utilizan los fondos de inversión, y realmente lo que le van a pedir a las organizaciones son indicadores que surgen de estas iniciativas muy concretos, muy precisos, y indicadores que sean auditables, que sean verificables. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver en términos de futuro? Las organizaciones hoy por hoy se tienen que centrar en ¿qué? En tener absolutamente claro qué es, perdón, qué es lo material para ellas,
cuáles son sus temas de sostenibilidad relevantes. Para eso es muy importante tener claros sus grupos de interés, sus matrices de grupos de interés, diálogos con esos grupos de interés para entender esos elementos importantes a gestionar o a profundizar en la estrategia. Y esa materialidad es la que nos permite definir cuáles son los contenidos que podemos reportar y cuál es el rigor de la información que necesitamos. Entonces, estas normas que vienen me van a decir, esto es lo que usted necesita reportarme. Usted me tiene que reportar estos elementos de cambio climático o de emisiones o de biodiversidad, de gobierno corporativo, etcétera, que no son como inicialmente tenía el GRID 250 o 300, como tenía la ISO o etcétera, sino es una cantidad muy, muy concreta, muy específica para las organizaciones, pero con una rigurosidad altísima. Entonces, lo que uno debe pensar es que el GRI sigue siendo la herramienta, como decía con la pregunta anterior, para poder entender todo este proceso en la organización, pero que al final la tendencia es que todo esto se traduzca en unos contenidos de información muy concreta, pero muy, muy rigurosa y verificable. Entonces, eso de que yo podía contar una historia muy bonita de todos mis programas y demás, está muy bien como información cualitativa, pero yo la tengo que respaldar con una información que sea rigurosa y que esté dando cuenta de cómo estoy gestionando un impacto. Entonces, esa es la tendencia, pero se va a demorar un poco en que eso nos llegue de manera concreta a las organizaciones. Lo que sí podemos como organizaciones es prepararnos para poder responder adecuadamente a esa tendencia, con, como decía, una claridad en la gestión de los grupos de interés, un ejercicio de materialidad claro, unos contenidos claros y una gestión de la información clara en términos de calidad y rigurosidad de la información para poder comunicar bajo cualquier escenario, ya sea GRIT, TCFD, SASB o el Consejo Integrado de Reporte. Que es el que nos va a proponer estos indicadores, que es una iniciativa muy parecida a la que fue en su momento la del Foro Económico Mundial, que incluso Ecopetrol reporta a Foro Económico Mundial. Menos indicadores, unos indicadores core, otros indicadores extendidos, pero muy precisos y muy rigurosos. Entonces, esta iniciativa viene recogiendo la del Foro Económico Mundial para hacer una única propuesta de indicadores de reporte sobre los temas claves que también siguen siendo los mismos: gobierno corporativo, prácticas laborales, los mismos que nos planteó la ISO, y por supuesto un énfasis importante en los temas climáticos. Gracias, Claudia. Gracias por todas esas enseñanzas y compartir ese conocimiento que tienes y las experiencias que has adquirido. Hay una última pregunta que quisiera hacérsela a Camilo, y acompañando una que hace Cindy Fernández, de cuánto tiempo tarda en desarrollarse, en complementar y tener listo un proceso de la construcción del informe, la recolección, la construcción de capítulo, edición. Pero yo quisiera complementarlo por supuesto, entendiendo que eso es muy relativo, pero también acompañando con la pregunta es, ¿qué tanto la digitalización, la inteligencia artificial y todo esto va a hacer que todo ese proceso se acorte y que cada vez ese proceso se vaya tecnificando de otra manera? Sí, como usted dice, es un tema, digamos, muy relativo. Yo creo que, y sin tocar el tema de digitalización, es muy importante tener un flujo de trabajo que se entienda. Para nosotros es importante tener insumos de calidad y dedicarle a eso una gran parte del tiempo para que cuando lleguen a la parte de materialización del informe, diseño, redacción, etcétera, esos insumos estén validados, estén avanzados, no tengamos reprocesos. Eso es un tema clave. Entonces, lo primero es establecer un buen flujo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, yo tengo la política en que prefiero demorarme muchísimo trabajando los contenidos y que eso me reste tiempo de diseño, de ejecución, de desarrollo web, de lo que sea, porque eso me va a asegurar un flujo más tranquilo, por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial llegó, no es algo que se va a venir, obviamente se va a desarrollar mucho más, pero ya llegó. Y no es una única, son muchas. Y el reto, o más bien la gran oportunidad que presentan, es poder parametrizar.
Entonces, no, y voy a usar, siendo un poco coloquial, no vamos a encontrar una inteligencia artificial, por lo menos no en este momento, a la que yo le diga, mira, estos son mis documentos, hazme un informe. Eso no va a pasar. Pero yo sí voy a poder parametrizar muchas inteligencias que trabajen en función de lo que yo necesito. Entonces yo sí voy a poder decir, oiga, usted, con base en los parámetros que yo le entrego, básicamente la voy a enseñar a pensar como yo pienso. Le voy a dar mis criterios, analice esta información. Y, eso, son análisis matemáticos, o sea, no son análisis, no, a ver, no estoy dejando en un sistema digital una interpretación, lo que estoy enseñándoles a pensar. Entonces, la gran oportunidad que representa la IA es la parametrización. Hay muchas y cada una de estas nos va a ayudar a tener un flujo de trabajo. Yo como organización voy a identificar en dónde están mis oportunidades, si están en la redacción, si están en la ejecución, si están en la suma de todos los esfuerzos para sacar síntesis, resúmenes, cifras destacadas, etcétera. Pero yo creo que ahí está la gran oportunidad, en sumar todas las que están, las inteligencias que están saliendo, que son de diversa índole. Y pongo un ejemplo. Hay una, pues la más conocida, la que más tuvo nombre, ChatGPT. ChatGPT está basada en palabra, en texto, en procesación, en proceso de palabras. Y en esa línea la debo usar. Pero también toda la suite de Adobe, que es el software que usamos para diseño, va a permitir que, por ejemplo, en Photoshop podamos tener un flujo de fotografías en las que podamos ejecutarlas mucho más fácil. Entonces, yo creo que esa es la gran oportunidad que nos presenta la, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Dejo ahí que estamos ya sobre el tiempo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, quiero agradecerles primero a los invitados de hoy, a Ana María Gómez, a Claudia Cárdenas, a Camilo Armando Parra, el haber participado, el haber compartido sus aprendizajes, sus experiencias, su conocimiento. Agradecerle a la Escuela de Valor Sostenible de ISA Intercolombia y, por supuesto, al equipo del Centro RS hacer posible esto, pero todo esto se hace con un solo sentido, y es que poder participar y compartirles sobre todo las experiencias del conocimiento a cada uno de ustedes, los asistentes que nos acompañaron hoy. A nombre de estas instituciones les doy las gracias y les deseo un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos por la Claudia, Eric. asistencia. Gracias.